Empezamos el primer podcast on tour, ¿vale? Este podcast nace del aburrimiento que tenemos porque tenemos 6 horas de viaje desde Galicia hasta Madrid seguidas, se nos para para comer, pero van seguidas, así que pues tenemos que grabar cosas para que haya contenido para Mateo y la verdad que eso nos aburrimos un poco, ¿vale? Como antes hemos estado hablando de cosas bastante interesantes de entrenamiento, Héctor y yo hemos pensado, tío, pues estas cosas podremos grabarlas porque realmente no es que haya sido forzado, simplemente era nuestra charla. Sí, si veis que estoy mirando para abajo, que es porque tengo aquí el ordenador, de hecho, ¿se puede anunciar una cosa o no, Berni? Que a ver, es que el que la originó fue Juan. Sí, bueno, vamos a esperar a que esté Juan. Pero bueno, ¿Digo algo o no? se vienen cositas. Se vienen cositas que creemos que os van a molar bastante y es por eso que estoy haciendo cosas de vez en cuando. Si veis que miro para abajo, que no estoy mirándome los huevos ni nada, ¿sabes? Que estoy con el ordenador que estoy haciendo cosas. Y nada, pues no sé de qué podemos hablar. De cosas de entrenamiento, que no, digo yo. Hombre, Pablo, sí. pon un tema sobre la mesa. Pon un tema, Pablo. Serio, no digas tonterías. ¿Así o así? Pablo. ¿Cuál es la mejor forma de medir? No, ¿cuál es la mejor forma de transmitirle a una persona la intensidad que debe de hacer para un ejercicio? Wow. Repítela, pues si no sé. Vale, lo que ha dicho es que cuál es la mejor forma para transmitirle a una persona que quieres que haga un ejercicio a máxima intensidad. A la ¿No? intensidad que sea. A la intensidad que sea. Pues yo creo que con el foco externo al final, porque muchas veces se ven que le dice a la persona más lento, más lento, más lento, no te hace ni puto caso, o más rápido, o a lo mejor si quieres controlar un tempo le puedes poner un metrónomo, a lo mejor, que le pueda servir de foco externo, o le puedes decir, yo qué sé, si quieres que controle la bajada, pues imagínate que si tienes una box squat, por ejemplo, a un cajón, le dices que no, que el cajón, yo lo uso esto por ejemplo, el cajón es un cristal muy sensible que si lo tocas se parte. Así sabes que va a controlar la bajada y que no se va a lanzar y a apoyar todo el peso en el cajón. Y no sé, si quieres que le haga máxima velocidad, pues tú qué le dirías, Berni. A ver, yo, tema intensidad, o sea, yo lo dividiría en dos partes. Intensidad, digamos, que tiene que tener la persona, en el sentido de cansancio que le debe suponer, que yo creo que eso es lo más complejo, en el sentido de que a lo mejor... ¿Hablando de RP o de qué hablas? Claro, por eso digo yo, es que como la intensidad se puede hablar de muchas formas. Pablo, tú la pregunta, Sí, ¿te referías? ¿Dejo RP, RIR o ganancia de esfuerzo? No, pero es que ha cambiado la pregunta completamente. Lo primero importante. Vamos a ser pulcros, ¿vale? Realmente Pablo lo que quería preguntar era si qué usar mejor, RIR, carácter de esfuerzo, RPM, VBT en este caso y demás. Lo primero, eso no es la intensidad del ejercicio, eso es la fatiga a la que tú le quieres, digamos, inducir en el ejercicio, ¿vale? Porque la intensidad como tal, pues sería, digamos, el porcentaje del RM preguntado de esta forma. Y también dependiendo del objetivo que tú quieras obtener con el ejercicio. Claro, sí, pero bueno, al final la forma de medirlo... Vale, a ver, voy a hacer una mini definición de cada una y luego si quieres, ¿vale? A ver, carácter del esfuerzo, bueno, me voy a empezar por RP, ¿vale? RP es como el esfuerzo percibido, digamos, de la persona, no me sé ni las siglas. Rated Perceived Effort, creo que se dice, así como algo así, ¿vale? Como ratio de esfuerzo percibido, ¿vale? Lo que te dice es que si un 1, o sea, si un 0 es que no te has fatigado nada y un 10 es que estás reventado, extenuación, pues que tú le digas, digamos, a la persona, pues que es si un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 o que es cada, pues al terminar la repetición o la serie o lo que sea, ¿vale? Venga. Luego, venga, sí. Luego el RIR sería, digamos, las repeticiones que tenemos en reserva con respecto a las que hacemos, ¿vale? Es decir, si hago una serie y podría hacer 10 repeticiones pero hago 8, pues tengo un RIR, es decir, tengo 2 repeticiones en cámara. Luego el carácter de esfuerzo es un pelín más complejo, porque el carácter de esfuerzo propiamente tiene, en la propia palabra, tiene ya lo que es, digamos, la intensidad a la que está entrenando, ¿vale? Me explico. El carácter de esfuerzo sería, digamos, las repeticiones que tú estás haciendo sobre las posibles. Parecido al RIR, lo que pasa es que al final del RIR hay una cosa muy diferente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago una repetición sobre 4 posibles y hago 27 repeticiones sobre 30 posibles, en ambas series tengo un RIR 3, es decir, en ambas series tengo 3 repeticiones en recámara. Sin embargo, la primera, que es un 1 de 4, me la voy a hacer una cosa, vamos a poner un 1 de 5 o 1 de 6 y un 25 sobre 30, ¿vale? Las dos son un caso de RIR 5, ¿vale? 1 de 6 y 25 de 30. Sin embargo, el primer caso es un carácter de esfuerzo muy bajo, ¿vale? Donde la fatiga es muy bajita. Sin embargo,
o sea, aunque el carácter de esfuerzo sea diferente, el RIR es el mismo. ¿Por qué? Porque si tú haces 25 de 30, aunque el carácter de esfuerzo, o sea, aunque el RIR sea 5, el carácter de esfuerzo es súper alto. Entonces, como decir, pues de esa forma, ¿vale? ¿Qué es lo importante del carácter de esfuerzo? Que sepamos bien el numerito que va entre paréntesis. Es decir, el carácter de esfuerzo se hace de la siguiente forma: se pone 15 entre paréntesis 30. 30 son el número de repeticiones que somos capaces de hacer. Hay una tabla que desarrolló Vadillo que te explica que para cada intensidad, para cada porcentaje del RM, podemos hacer más o menos un número de repeticiones posible. Es decir, podemos hacer con el 80% del RM podemos hacer en torno a 8 repeticiones, con el 70% podemos hacer en torno a 12 repeticiones, con el 30% podemos hacer unas 40 repeticiones. Entonces, si yo por ejemplo dime tú el carácter de esfuerzo que tú quieras. Sigue con el mismo que estaba haciendo. No, invéntatelo, porfa. Pues, por ejemplo, carácter de esfuerzo. O sea, dime una serie y yo te voy a decir el carácter de esfuerzo que hay y voy a explicar cada Por cosa. ejemplo, 4 de 8. Cámbialo que el 8 de 8. ¿Ha hecho tú ese? 6 de 12. Ah, 6 de 12, ¿vale? 6 de 12, ¿qué significa? El 12, ¿qué significa? El 12 significa que yo puedo hacer unas 12 repeticiones. Si yo puedo hacer unas 12 repeticiones, O significa sea, 12 que... repeticiones máximo. ya sería fallo. Claro. La 13 fallaría. Claro, o sea, la 13 no se levantaría. Entonces, si yo puedo hacer 12 repeticiones, significa que tengo una carga que aproximadamente es un 70%, ¿vale? Aproximadamente, estas cosas varían mucho. Si yo hago 6 repeticiones de esas 12 posibles, hay un carácter de esfuerzo medio y por tanto, bueno, pues eso es el carácter de esfuerzo, ¿vale? Si hago 1 de 2 estaría con el 95%, si hago 3 de 12, pues igualmente 70%. Y esto es una cosa importante: 1 de 12, 3 de 12, 4 de 12, 6 de 12, 10 de 12, todas están a la misma intensidad, porque la intensidad es el porcentaje de RM. Y aunque el carácter de esfuerzo varíe, porque el carácter de esfuerzo en 1 sobre 12 es mucho menor que en un 9 sobre 12 o 10 sobre 12, la intensidad es la misma, que es entre paréntesis que es el 12, que significa que el 70% de RM. Eso es importante, ¿vale? Porque mucha gente... El peso de la barra sería el mismo. Claro, el porcentaje de RM sería el mismo. A lo mejor después, bueno, Héctor y yo podemos hacer los dos un peso diferente, pero que los dos nos suponga un 70% de RM, eso es lógico. Entonces, bueno, pues eso. Y después tenemos la última forma de medirlo, que es basado en la velocidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema del carácter de esfuerzo? El problema del carácter de esfuerzo es que a lo mejor Héctor y yo levantamos 100 kilos en sentadilla, los dos, y los dos entramos con 70 kilos, que sería el 70% del RM, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginaros, ¿vale? Que aunque lo lógico es que hagamos unas 12 repeticiones, yo por mi edad hago 10 y Héctor por sus características con el 70% es capaz de hacer 14 repeticiones. Aquí hay un problema muy gordo, y es que a lo mejor si yo por ejemplo quiero entrar con un carácter de esfuerzo medio alto, entonces por ejemplo de esas 12 yo hago 7, digo, va a hacer 7 sobre 12, quiero un carácter de esfuerzo medio alto. ¿Qué pasa? Que yo en vez de hacer 12 soy capaz de hacer 10, porque aunque el 12 es aproximado, yo por mis características hago 10, entonces estoy haciendo un 7 sobre 10, realmente es un carácter de esfuerzo bastante alto. Y sin embargo Héctor, aunque aproximadamente debe hacer unas 12, hace 7 sobre 14, porque él puede hacer 14, está haciendo un carácter de esfuerzo medio. Entonces, ¿qué pasa? Que el carácter de esfuerzo tiene ese problema, que como el número de repeticiones es aproximado, realmente para cada persona va a variar un poquito, ¿sabes? Entonces eso es lo que no mola. ¿Qué es lo que hace la velocidad, digamos, o sea, qué es lo bueno de controlar la fatiga basado en la velocidad? Pues que al final la fatiga, a ver si me explico yo bien, se hace de la siguiente forma. Tú lo que haces es que mides la primera repetición en una parte que se llama encoder, que se engancha a la barra, y lo que haces es que mide de forma lineal pues la velocidad a la que va la barra. Si yo por ejemplo hago una velocidad, la primera repetición a 1 metro por segundo, por hacer un número digamos exacto, y yo la segunda repetición la hago a 0,9 metros por segundo, yo he perdido un 10% de la velocidad. Si la tercera repetición la hago a 0,87 metros por segundo, he perdido un 13%. ¿Qué es lo importante aquí? Que todas las repeticiones se hagan a la máxima velocidad. Si tú estás metiendo un trabajo de fuerza donde no se hace a la máxima velocidad, no tiene sentido hacer VBT. ¿Por qué? Porque entonces no puedes medirlo de esta forma. También cuando no tiene sentido, cuando la persona es muy inexperta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú coges, haces la primera repetición a metro por segundo, pero como yo soy muy inexperto y no sé empujar a tope, la segunda repetición la hago a 1,05, la tercera a 1,10 y la cuarta a 1,10, y ya en la quinta empiezo a perder por la fatiga. Entonces, ¿qué es importante? Pues que todo el mundo sepa aplicar fuerza de verdad bien, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pone esto? Esto lo que nos dice es que realmente si dos personas igualan la pérdida de velocidad, el esfuerzo se iguala, aunque no importe cuántas repeticiones hayas tenido que necesitar o hayan pasado hasta alcanzar esa pérdida de velocidad. Hacemos un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de antes. Héctor y yo estamos trabajando el 70% del RM. Vale. Y los dos queremos tener un carácter de esfuerzo medio, ¿vale?
podríamos hacer una cosa, los dos decir, vamos a hacer 6 de 12, ¿vale? Si la carga de esfuerzo es medio, o decir, vamos a entrenar un 20% de pérdida de velocidad, que es lo que supuestamente, bueno, no, es lo que se relaciona con un esfuerzo medio, ¿vale? Ahora, imagínate de la siguiente forma, como yo soy capaz de hacer menos repeticiones, a lo mejor yo me pongo a hacer repeticiones, la primera la hago metro por segundo, la segunda la hago a 0, no sé cuánto, tal, y a la cuarta repetición la hago a 0,80. Como esa cuarta repetición la he hecho a 0,80, he perdido un 20% de la pérdida de velocidad. Ahora poner el caso de esto, Resto coge y empieza a hacer repeticiones, pam, y él, hasta la séptima repetición, no ha perdido un 20% de pérdida. ¿Por qué? Porque él es una persona pues, que es capaz de hacer más repeticiones. Pese a que yo haya hecho 4 repeticiones y Héctor haya hecho 7 repeticiones, los dos hemos entrenado con un mismo grado de fatiga, que es de un 20% de pérdida de velocidad. Por lo tanto, realmente no debemos mirar el número de repeticiones que hacemos, sino esa pérdida de velocidad que nos supone en la tarea. Así que yo creo que tampoco hay mucho debate, sino que es para un poquito demostrar pues, que la pérdida de velocidad como que a uno de esos problemas que tienen las demás formas de medir la fatiga, y que es lo mejor. Sí, y también que, por ejemplo, si tú entrenas a pérdida de velocidad, si me equivoco me corrige Bernie, lo mismo, si nosotros estamos buscando entrenar yo que sé, a 1 metro por segundo con una pérdida del 10% de la velocidad, por ejemplo, a nivel de RM, al final como cada día tú tienes un grado de fatiga por tu entorno, el estrés, cada duerme mejor o peor, el peso, es decir, con la pérdida de velocidad tú ajustas el peso a la velocidad que tú quieres mover la carga. Eso, o sea, entiendo lo que quieres decir, eso no sería pérdida de velocidad como tal, eso simplemente sería usar la VBT para medir, para ajustar el RM. Es decir, la pérdida de velocidad es para hablar de fatiga, pero sí que puedo usar lo que es el entrenamiento basado en la velocidad para ajustar la intensidad diariamente o ajustar la carga absoluta que te suponga eso. Quiero explicar si quieres más largo y tendido, ¿vale? Es decir, que explícalo tú en plan, ¿cómo se usa la VBT para hacer la carga? Por ejemplo, si yo quiero trabajar a 1 metro por segundo, lo que he dicho, con un 10% de pérdida de velocidad, al final al encoder te mide la velocidad que mueve la barra. Si tú normalmente estás trabajando con 40 kilos y te mueves en ese espectro de 1 metro por segundo hasta que llega a 0,90, que ahí acaba la serie, si tú un día estás más fatigado, pues tú ajustas el peso para seguir moviéndote en ese grado de pérdida de velocidad, y lo que conlleva eso es que el estímulo que tú estás recibiendo es el mismo. Yo lo que diría es que, claro, tú piensas de esa siguiente forma, ¿vale? Tú quieres entrenar, por ejemplo, al 50% del RM, porque es lo que te apetece a ti entrenar, ¿vale? Porque como entrenador es lo que tú consideras que es mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Imagina que tiene una persona, ¿vale? Que le hacéis su test incremental y RM 100 kilos, entonces tiene que entrar con 50 kilos supuestamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Imaginaos que un día viene con la regla, de hecho las chicas vienen con la regla, por tanto, pues el RM baja ese día. Si yo ese día, en vez de modificarlo, trabajo con 50 kilos porque hace 2 semanas le midí eso, a lo mejor ese día el RM suyo son 90 kilos, entonces realmente no está entrando al 50% del RM, está entrando al 58% del RM, entonces ya no está entrando como queremos. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Esa noche, o sea, ese día el tío está perfecto, o sea, ya va perfecto, va genial. Y ese día, aunque tú el día que le hiciste el test incremental su RM eran 100 kilos, ese día son 105 kilos. Claro. Y está entrando con 50 kilos. ¿Qué pasa? Pues que no está entrando al 50%, está entrando al 47 o al 45% de su RM. Entonces eso es un problema. Y eso porque sabes, porque tú cuando tú le hagas el test incremental, a la velocidad a la que mueva cada carga, es decir, yo por ejemplo cojo y muevo 20 kilos a no sé cuántos metros por segundo, 30 kilos no sé cuántos, tal. Con que hagas 4 o 5 puntos, tú puedes hacer una gráfica, se llama doble polinómica en el Excel, hay un problema, o sea, hay un programa y te va, digamos, o sea, tú con el programa haces como una curva de fuerza-velocidad que se dice, la doble polinómica se supone que es la más exacta porque se puede hacer lineal, polinómica normal, la doble polinómica se supone que es la mejor, y lo que te hace es que con 4 o 5 puntos te mide todos los porcentajes de RM, es decir, te dice a qué velocidad tienes que entrenar para entrenar al 50%, al 60%, al 70%. Entonces, si yo quiero entrenar al 50%, por inventármelo, realmente yo no tengo que entrenar con ninguna carga, yo no tengo que entrenar con 50 kilos, yo tengo que entrenar, que es lo que ha hecho Héctor, con 1,21 metros por segundo, me lo invento. Si yo entreno 1,21 metros por segundo, independientemente de la carga absoluta que tenga cada día, según la fatiga, lo bien que esté, lo mal que esté, yo sé que voy a entrar a ese 50% de RM. El estímulo es siempre el mismo. Claro, ahora hay un problema. Ahora viene la siguiente cuestión, ¿vale? Imaginaros para que tenga una persona que es muy novel, ¿vale? Muy novata, o bueno, no es tan novata, y le hace un programa de entrenamiento de 12 semanas, ¿vale? Le habéis hecho un test incremental de primera y queréis que esté 4 semanas entrenando al 60% del RM.
¿Qué pasa? La carga absoluta de la primera semana y de la tercera semana del 60% RM seguramente haya cambiado. ¿Por qué? Porque como la persona ha mejorado, ese 60% ha mejorado, para seguir ajustando la velocidad de 1 metro por segundo, por ejemplo, a lo mejor en vez de usar 60 kilos de carga absoluta, tenemos que usar 67 kilos de carga absoluta, porque a esos 67 kilos ahora le suponen un 60% de RM, entonces sigue moviendo 1 metro por segundo. Pues hay estudios que te hacen, digamos, las dos cosas: ajustar todos los días la carga según eso, o no ajustarla, o simplemente poner tal y listo. Y la cosa es que apenas hay diferencia entre los que ajustan la carga diariamente y los que la van y los que, digamos, que dejan la carga fija, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Eso lo que significa es que realmente no entrena al 60% del RM, sino que entrena a un porcentaje menor, porque si cada día tú lo que haces mejoras sin ajustar la carga, solo que dejas la carga de la primera semana de test, está entrando con un porcentaje menor. Y paradójicamente no, al no haber diferencia apenas, realmente yo qué es lo que quiero, como yo quiero ampliar lo que es la vida útil de cada carga absoluta, realmente me vendría mucho mejor, si no hay diferencia, mantener la carga absoluta, en vez de ir todos los días modificando, ¿vale? Lo digo porque muchas veces, generalmente es mejor siempre quedarnos por debajo que por encima en cuanto a repeticiones, en cuanto a esto, porque las diferencias casi que no son significativas, y lo que es la vida útil de cada carga se aprovecha muchísimo más, y por lo tanto el estancamiento o el hecho de que esa carga ya deje de producir un estímulo que genere mejora, pues lo alarga mucho más, que al final lo buscamos siempre, ¿no? Yo creo que también cuando nosotros hagamos un ejercicio tenemos que plantearnos qué queremos, qué objetivo queremos conseguir, y en función de eso te va a marcar la velocidad, las repeticiones y la carga. Obviamente, o sea, a ver si me explico. El VBT se usa generalmente pero para medir rendimiento deportivo, y eso, pero a ver si me explico. La VBT es una herramienta. Tú esa herramienta la puedes usar lo que tú quieras. Si tú quieres mejorar el rendimiento deportivo y te quieres pasar en vadillo, pues tienes que saber que pues tienes que hacer la mitad de las repeticiones posibles, etcétera, etcétera. Tú puedes usar la VBT y aplicarlo para hipertrofia, porque se lo he dicho antes a esto: si tú eres un culturista que le cuesta mucho identificar, digamos, lo cerca que está del fallo, porque con el ritmo no se maneja bien, tal, tú puedes hacer una pérdida de velocidad en piernas del 45%, el 50% entra en superior, por ejemplo, y estaría muy cerca del fallo. O sea, que la VBT realmente es exclusivamente una herramienta y cada uno la puede utilizar para lo que quiera. Ahora, generalmente pues se usa para el rendimiento deportivo y demás, que es lo más lógico. ¿Vale? Pues poco más, ¿no? Sí. Ahora no podemos hacer con esto en plan cortarlo y enviarlo a la comunidad. Pero yo podcast, mini. Sí, en YouTube lo subimos y ya está, ¿no? Vale, pero o sea, ¿Por ya ponemos, chavales, ¿sabes lo